6 de la mañana, casi con 32 minutos. Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar a Nazaret Black. Ella es la CEO de Sacua México y Carfax México. Fabrican justamente vehículos eléctricos en México. Es muy interesante. Ya habíamos tenido la oportunidad de platicar con ella en el espacio de Pascal Beltrán del Río. Pero quería hablar más contigo, Nazaret, a propósito pues de ampliarnos un poco más en la historia de ustedes. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Gracias por tomar esta comunicación. Primero, cuéntale por favor al público que nos escucha en el país, ¿quiénes son ustedes y qué hacen? Sacua es la primera marca mexicana de autos eléctricos y a través de muchísimo trabajo pudimos desarrollar aquí en México el primer auto eléctrico mexicano que tiene una misión muy linda, que es precisamente apoyar en este trabajo de independencia tecnológica que necesita mucho nuestro país y lo queremos hacer a través de utilizar la tecnología para medios positivos como es ayudar en mejorar el aire que respiramos todos, proveyendo autos que puedan moverte sin contaminar. Claro. ¿Y cómo ha sido el proceso? Porque, digamos, en la industria automotriz, pues obviamente uno de los jugadores nuevos que marcó un antes y un después se llama Tesla e hizo justamente eso, desarrollar su propia tecnología porque las compañías de vehículos de combustión interna por ahí lo habían intentado, General Motors tal, pero realmente no lo estaban logrando hasta que ocurrió eso. Y ustedes, pues en la trayectoria que están siguiendo es interesante porque podrían decir, bueno, pues ensamblamos, como está ocurriendo y muchos jugadores lo hacen y lo hacen muy bien, pero ustedes han decidido seguir un camino distinto, ¿no? Y preguntarte eso, ¿qué implica en términos de qué tecnología desarrollan ustedes y cómo ha sido esa parte? Mira, lo más importante de un auto eléctrico es la tecnología que permite que el vehículo se mueva, es decir, que entonces que puede existir. Y cuando hablamos de eso en un auto eléctrico, pues lo más importante es toda la electrónica que va dentro de él. Todo eso se desarrolló aquí en México y es lo que nos permite decir con mucho orgullo que tenemos independencia tecnológica total para poder mover ese auto. Y eso es un gran logro porque efectivamente aquí en México nunca se había logrado. Entonces, creo que de aquí en adelante para nosotros toca muchísimo trabajo y muchísima responsabilidad porque es hablar con esta tecnología de cómo México puede innovar dentro del sector automotriz. Entonces, eso es parte de lo más importante del auto. Claro. Y pues bueno, seguimos trabajando para poder mejorar, ampliar la tecnología y explorar nuevos horizontes hablando de movilidad. Y en ese contexto decías algo clave, que es justamente la electrónica para administrar los temas del auto, que identifico dos muy visibles, evidentemente no tengo el grado de especialización para entender todos los componentes, pero es la batería y el motor eléctrico, digamos, ¿no? Y hay de distintos momentos, puede tener cada rueda o digamos cada llanta un motor. O pueden ser un eje, ¿no? Y entonces son dos ejes, o un solo eje y obviamente las cuatro llantas. Eh, ¿Qué hay, digamos, en esa parte de administración o de gestión electrónica del vehículo? Y sobre todo, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes en esa parte? Mira, nosotros quisimos apostar en esta primera generación de vehículos por ofrecer un auto que pudiera satisfacer las necesidades de la mayor cantidad de las personas. Y con esto me refiero a las personas que vivimos dentro de grandes ciudades y sufrimos las complejidades en movilidad por vivir dentro de grandes ciudades. Entonces quisimos apostar por un coche que fuera muy eficiente, pequeño, de uso urbano totalmente, y esto en cierta manera nos permitió poder lograrlo de una manera más rápida porque tenemos un coche que es pequeño, que es rápido, que es eficiente, que tiene mucha tecnología y así hemos podido ofrecer, como digo, esta opción que permita a la mayoría de las personas poderse mover dentro de la ciudad sin contaminar. Digo que mucha falta nos hace. Entonces, la tecnología que tenemos hoy en Sacua permite que todo esto se pueda lograr de la mejor manera. Para resumirlo, podemos hoy ofrecerle a las personas la posibilidad de poder satisfacer esa necesidad de moverse con el gusto de hacerlo sin contaminar. Claro.
¿Y eso qué nos dice de la autonomía del vehículo? Porque dices ahí componentes clave, ¿no? En un entorno 100% urbano, etcétera, un precio asequible. Supongo yo que eso es un reto formidable en el tema de los eléctricos. ¿Cuál es la autonomía que tienen y sobre todo cuál es el punto de precio? Digamos que esa es una ecuación difícil de resolver. Eso es algo interesante. Mira, hablando de autonomía y de tiempo de carga, se maneja de una forma muy estándar. Tú cargas un saco durante 8 horas y que eso aparte es muy importante porque se habla mucho de las cargas rápidas, pero no se habla que no puedes hacerlo tan seguido porque puedes Exacto. ocasionar un daño en el vehículo. Entonces, la mejor forma es hacerlo así. Una forma de hábitos, mientras duermes cada noche en tu casita tranquilamente, ahí puedes estar cargando tu coche o si no en tu oficina en la que usualmente estamos muchas horas. Y el vehículo tiene una autonomía de 200 kilómetros que te da perfecto para que tú puedas andar en todas tus vueltas dentro de ciudad. Y si vemos las estadísticas, pues nos vamos a dar cuenta que usualmente la mayoría de los mexicanos, 200 kilómetros nos va a dar para que andemos a lo mejor hasta una semana. Entonces, eso es lo que tenemos hoy en un auto Sacua. Claro. Y digamos, por ejemplo, las baterías, porque es el componente fundamental cuando hablamos justamente de las cargas, la autonomía, etcétera, no es un asunto menor. ¿De dónde están trayendo el insumo? ¿Qué características están colocando ahí? Que esa es una parte importante y lo que mencionabas, la gestión electrónica, ¿no? Porque ahí radica también el hacer más, digamos, extenso el rendimiento de una batería. ¿Qué hay de la tecnología de las baterías ahí? ¿Cómo están resolviendo ello? ¿De dónde las están trayendo? ¿Cómo funciona? Ese es un gran desafío que aparte va a ser muy lindo abordar desde México y qué bueno que me haces esta pregunta porque me va a dar oportunidad de decir esto con orgullo. Nunca en toda la historia del automóvil ha existido un vehículo que tenga proveeduría 100% local. Y con proveeduría me refiero no solo a la empresa que provee la pieza, sino a la materia prima, a todo el proceso que conlleve de transformación en dado caso que lo necesite y luego al tema de manufactura. Nunca ha existido un auto con proveeduría 100% local. Para nosotros iba a ser imposible poder lograrlo y es una de nuestras metas principales. Claro. Cuando empezamos con esta idea, con este proyecto, pues no teníamos toda la cadena de proveeduría desarrollada en México para atender a la electromovilidad. Aún hoy no la tenemos. Estamos trabajando todos los que estamos en esto para poderla desarrollar y poder aprovechar estas oportunidades y seguir siendo players ahora atendiendo a la industria de la electromovilidad. Sin embargo, con Sacua nos pusimos esta misión desde el principio. Ok, no tengo todos los proveedores en México, vamos a trabajar para desarrollarlos y entonces ir transicionando lo que necesitábamos traer de fuera. Entonces nos enfocamos, como hablamos al principio, en la electrónica, que es lo más importante y es lo que le da origen al vehículo, de dónde proviene esa tecnología. Por eso decimos que Saco es mexicano, porque la tecnología que lo mueve y que le permite existir es mexicana. Y de ahí para allá pues tuvimos que traer piecitas de donde hubiera, incluyendo la batería, que las mejores pues están en China, todo el mundo lo Ajá. sabe, porque es un país con mucho avance tecnológico en esta materia y nosotros nos propusimos empezar a trabajar con proveedores locales, ojo, proveedores locales de empresas mexicanas, de dueños mexicanos, porque nos importa mucho impulsar a nuestro país. Claro. Entonces, hemos estado trabajando con proveedores locales y hoy ya tenemos un 70% de la proveeduría aquí en México. Y otra vez regresando a la batería, ese es Claro. el que consideramos nosotros el último gran reto porque se requiere mucho para Sí. poder hacer baterías con calidad que tengan hoy sello mexicano. Claro, Entonces, para nosotros, Nazaret, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para hablar un poco más de la parte del negocio que también es interesante. Y regresamos. Esta mañana está con nosotros Nazaret Black, la CEO de Sacua México y Carfax México. Esta mañana está con nosotros Nazaret Black, CEO de Sacua México y Carfax México. Nazaret, y el negocio automotriz, bueno, pues es complejo, sobre todo porque requiere una enorme inversión y luego está toda la parte de distribución. En fin, son muchas piezas intensivas en capital. ¿Cómo ha sido la historia de ustedes en términos de eso? Porque obviamente supongo yo están lejos del punto de equilibrio en términos del volumen, etcétera. Se requiere mucha visión para invertir. ¿Y cómo ha sido esa parte y sobre todo cuáles son los horizontes en ese escenario? es cierto, ¿no? Nos tocó salir con Sacua a público realmente iniciando pandemia.
y ha sido complejo porque nos tocó pandemia y se juntó con algo que se declaró como la peor crisis de la industria automotriz en México en 100 años de historia. Y en ese año le toca a Sacua abrir sus alas al público. Y seguimos aquí, resistimos porque Sacua tiene muy buenos fundamentos hablando de planes y de preparación. Y dentro de ello tenemos un gran elemento que es la paciencia, que sabemos que crear una marca nueva, que aparte conlleva tecnología, no es una cosa que estamos esperando un punto de equilibrio muy rápido. Sabemos que es un camino que conlleva tiempo y por eso hay que ponerle paciencia porque hay complejidades que ir atravesando. Y la verdad es que estos dos elementos que compartí no nos los esperábamos. Nosotros traíamos toda una serie de elementos o de factores exógenos que estábamos más o menos que teníamos ubicados y para los que estábamos preparados, estos no. Sin embargo, pudimos reaccionar muy rápido y entonces eso permitió que podamos en el global avanzar muy bien hasta tener un reconocimiento de la comunidad científica, de la comunidad empresarial, el apoyo del público, que es lo más importante de todo. Y entonces en el global podemos decir que tenemos un avance muy, muy positivo considerando esto, ¿no? Que realmente nuestra salida ha sido desde pandemia para acá. Claro. ¿Y cómo ha sido la parte de capital? ¿Quién lo aportó? Y sobre todo, pues cómo ha sido ese aspecto que es lo que permite que pues sigan invirtiendo, desarrollando, etcétera. Mira, hasta hoy Sacua aún es una empresa familiar y quisimos hacerlo así porque creemos que es lo más inteligente y lo más adecuado. Y hoy ya estamos en ese proceso de permitir aceptar capital externo para poder escalar el proyecto. Pero para nosotros esta primera parte era muy importante porque es poder tener el control de lo que tú sabes que puedes hacer y de lo que eres capaz. Entonces, para nosotros era muy importante que este primer equipo se quedara así y ya es muy distinto ahora sí escalar el proyecto comprobando que puedes hacerlo y que sabes cómo hacerlo a empezar desde cero teniendo eh, más gente, ¿no? A la Claro. que estar considerando dentro de las decisiones. Sí, supongo yo, y lo que nos cuentas intuyo es primero tener el producto y luego ya poderse beneficiar de las economías de escala, en tanto necesita un montón de capital eso, ¿no? Y bueno, pues ahí se vuelve interesante. Nazaret, una historia bien interesante la de ustedes, y como siempre, pues seguimos muy de cerca, digamos, cómo se va dando este desarrollo, y espero pronto poder probar un Sacua. Que me has hecho la invitación, solo que la agenda es muy intensa, pero espero pronto hacerlo para conocerlo de primera mano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia y pues la invitación está para todos ustedes. Gracias. Ahí escuchamos a Nazaret Black, la CEO de Sacua México y Carfast México.